experto en romper todos los esquemas que tenemos los seres humanos. Todos los esquemas. Partiendo desde los judíos, cuando los problemas prejuiciales que tenían los judíos de aceptar a los gentiles. Usted no crea que fue sencillo. Hubo batallas y disputas por siglos, por tiempos, ahí en los tiempos de Jesús, en los tiempos después de la muerte de Cristo, por entender la aceptación de los gentiles. Ya fue un dilema entenderlo. Aparece Pedro. ¿Cómo era Pedro en los evangelios? ¿Se recuerda cómo era Pedro? Como muchos de nosotros cuando comenzamos a servir al Señor. Yo me he dado cuenta, hermanos, que nosotros tenemos todas las iglesias, los ministros también, yo me cuento, ¿no? Tenemos mala memoria. Se nos olvida quiénes éramos. Pero yo me recuerdo de joven, de muy joven, cuando yo era presidente de jóvenes, y las cosas no me andaban como yo quería. Ay Dios, qué pataletas hacía. Qué pataletas hacía. Y cuando no me hacía, y cuando me mandaba a mi líder, cuando yo estaba aprendiendo, yo quería que, porque a nosotros en Chile, nosotros tenemos la costumbre de predicar en las calles, es muy común. Antiguamente era mucho más fuerte. Pero yo cuando era joven, a mí me daba un poco de vergüenza, porque yo estudiaba, mi colegio estaba cerca del templo. Entonces las chicas, cuando me vieran en la calle predicar, y después yo me quería hacer el lindo en el colegio, entonces yo decía, ¿cómo lo hago? Y entonces yo cuando pasaba y me decían, David, a predicar, yo me ponía a tocar la guitarra y me dedicaba. Hacía cosas un niño hacía cosas ingenuas, porque era inmaduro, porque no había conocido de verdad la presencia de Dios, y lo que les conté era lo que pasaba. Dios tenía que tratar conmigo. Cuando uno comienza, y ya después logré, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, ya no tiene miedo, no tiene vergüenza, se quitan esas cosas, usted lo sabe. Pero Pedro, cuando comenzó a conocer y a caminar con Jesús, Pedro, ¿cómo era? ¡Wow! Era impetuoso, arrebatado. Yo no sé si alguno habrá por aquí, pero arrebatado era él. Era de esos de que no perdonaba nada, no se le iba ninguna. Y a la primera cosa que salía mal, tenía una espada para cortar una oreja. ¿Te imaginas tú a Pedro hoy día en la congregación nuestra? ¿Te lo imaginas como presidente de los caballeros? Y si tú no le haces caso, ¿cuántos si lo dejas estaríamos hoy? Sí, Pedro tenía un carácter impetuoso, la impulsividad, que yo quiero que usted sepa que no significa que sea mala. La impulsividad es una característica humana que si usted la canaliza bien, sirve. ¿Me entiende? Sí. Para una persona impulsiva son las que cuando uno dice vamos a hacer un proyecto, los primeros que salen son los impulsivos. ¿Me entiende? Hay otros que piensan mal las cosas, piensan mucho más, pero Pedro era impulsivo. Recuérdese cuando Jesús apareció en el mar, ¿quién saltó? ¿Quién saltó? ¿Qué hubiese hecho usted? Bueno, a ver, vamos a orar primero al Señor, a ver cómo está el agua. Primero tocaríamos el agua si está muy fría. A ver si esta no está muy fría, Señor. Que vaya otro. Pedro no hacía eso. Pedro, pum, saltaba y Pedro, pum, hacía la cosa. Entonces, lo que parecía bueno, como una buena cualidad, yo tenía que tratar con el carácter de Pedro. Tenía que trabajar para que, porque Pedro no podía toda la vida andar así. Usted sabe que Dios tiene que estar tratando siempre con nuestro carácter. Siempre. Usted no puede decir yo pastor soy así y a mí no me cambia nadie. ¿Sabe usted que en nuestra vida, cuál es el modelo que nosotros tenemos que tener del carácter? El carácter de Jesús. Usted cuando diga, ¿cómo habría hecho? Usted siempre tiene que preguntarse cuando usted tiene una situación compleja, ¿qué haría Jesús en mi caso? No haga como usted diga, no, a ver, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo hago esto y voy a hacer esto. No, controla tu carácter y entrégaselo al dominio de Jesucristo. Entrégale tu carácter al control de Jesucristo, al control del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que tendremos que comenzar a madurar y a esperar en el tiempo. Pedro era distinto. Ahora yo los quiero ver en este párrafo. Ahora Pedro es distinto. Ya Jesús ha muerto, ya Jesús no está, ahora tienen una misión. Y aparece en el capítulo
juicios, sobre todo de muerte, no existían ahí, se postergaban. Entonces se esperó la fiesta y Herodes lo estaba esperando para matarlo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Quiero que entiendas esto. Yo sé que, el análisis del texto quiero que se ponga conmigo en el texto, en el pasaje. Pedro estaba durmiendo a punto ahora de morir. ¿Cómo estaría usted a un día de morir? Estoy seguro que muchos estarían llorando, gritando, pidiendo al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no Jacob? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí lo más difícil? ¿Por qué a mí lo más complicado? Para que te des cuenta cómo cambió un hombre rígido, un hombre difícil en carácter, un hombre impulsivo. Lo más probable es que Pedro en otra instancia al principio hubiese estado peleando con los soldados y hubiese estado ahí tratando de quitándole las cadenas, quitándole la llave al carcelero para salir corriendo. Pero ahora no, ahora estaba durmiendo. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Seguridad. Tú podrás estar lleno de cadenas por el lado, lleno de problemas por el otro, lleno de problemas por un lado y por el otro, pero en Cristo puedes estar en paz. Solamente los que entienden ese contexto van a darse cuenta que es irracional que un hombre estuviese durmiendo un día antes de morir, pero un hombre que ama al Señor, que conoce al Señor, sabe que sí. Sabe que se puede descansar. Se puede lograr. La Biblia dice que la iglesia, mientras tanto, hacía oraciones constantes por él. Usted sabe que la oración tiene poder. La oración tiene poder, iglesia querida. Si ustedes están orando, si ustedes están clamando, quiero decirles que la respuesta a la oración siempre va a llegar. Si hay algo que Dios tiene en su fidelidad, es que Dios tarde o temprano responde, pero responde. Está en su providencia divina decir el tiempo y los tiempos de la respuesta, pero siempre responde. Yo puedo decirle que yo soy un fruto de la oración. Yo hoy día no debería estar acá predicándoles. Yo sufrí cuando me alejé del Señor. Cuando quise hacer mi vida y alejarme de Dios porque me sentía que lo tenía todo, que podía controlar todo desde mi propia vida. Y Dios me dijo, bueno, si tú quieres caminar solo, camina solo. Y empecé a caminar solo. Entró una depresión en mí que nunca lo había sentido. La depresión me acompañó con insomnio. Ese insomnio no me permitía dormir por las noches. Así que fue un neurólogo, y el neurólogo me recetó pastillas para dormir. Ese proceso de mi vida fue terrible. Yo siempre que lo cuento, para mí resulta ser muy difícil de contar. Muy difícil de contar. El neurólogo me dio pastillas para poder tomar el sueño. Yo no entendía por qué no podía dormir. No podía lograr conseguir que todas las noches me dieran una pastilla. Después de la primera noche, a la semana ya tomaba 2 pastillas. Tomaba 3 y no dormía. Fue tanta mi desesperación, tanta mi angustia, que yo comencé a beber alcohol. Me refugié en el alcohol como una forma de poder encontrar salida a olvidar. Como no podía dormir, me acostaba borracho y lo peor que hacía es que tomaba las pastillas igual. Los que han tomado pastillas para dormir alguna vez sabrán que la receta dice que no se puede mezclar con alcohol porque es un veneno. Yo estuve a punto de sufrir convulsiones por mucho tiempo porque yo ignorantemente no lo sabía y aún cuando los médicos me lo decían yo ya no tenía ningún motivo de poder creer o no creer porque yo me sentía muy alejado del Señor. Pero yo lo único que sabía cuando me encontraba en la calle era que mi madre estaba orando. La última vez que dejé de tomar pastillas
vez desesperados, porque yo ya me dormía en cualquier lugar, con las costumbres, y yo no perdía la conciencia del tiempo, perdí la conciencia de los lugares. Así que en una oportunidad fui a ver a un amigo, me senté en la calle a esperarlo y me dormí en la calle y amanecí abajo del camino. Los vecinos intentaron encontrar a mis padres para decirles que era tan peligroso porque el camión pudo haber partido y yo estaría muerto. Yo les quiero decir con esto que Dios responde la oración. Dios responde a tu iglesia. Lo que está en tu corazón, lo que está en tu corazón, lo que estás pidiéndole por años. Acá hay muchas personas que están orando por sus hijos, por esposos, por familia, y llevan mucho tiempo, quizás un año pidiéndolo, 2 años pidiéndolo. Yo te quiero decir que Dios responde. Dios responde. Puedes conectar con eso. Pedro estaba en la cárcel y la Biblia dice que estaba atado de ambas manos. ¿Cierto? Y las guardias cubriéndolo. Los guardias lo cubrían de un lado y del otro y atado por ambos lados. Y qué simpático entender cómo Pedro se podía dar ese lujo de dormir incluso, ¿no? Qué hombre más seguro de lo que estaba y lo que estaba, por qué estaba muriendo. Él tenía tranquilidad ya que quizás su tiempo había llegado. Él ya estaba tranquilo de que quizás ya aquí no venía nada más. Él había cumplido, ahora tenía que esperar la muerte para irse con el Señor. Él estaba tranquilo. Pero bueno, Dios tenía otros planes. Todavía no era el tiempo de Pedro. Todavía tenía que seguir creciendo Pedro y todavía tenía que seguir la palabra. ¿Y qué dice el texto? Que apareció un ángel y lo tocó. El ángel del Señor aparece repetidas veces en la palabra de Dios. Aparece en un vocabulario teológico como epifanía o teofanías, que son apariciones y representaciones de Dios a través de ángeles o a través de como en el caso de la zarza en Éxodo. Dios aparece. Hay algunos que pueden decir que era Dios mismo hablando, otro era Dios en representación de un ángel, pero era Dios, sí. El que hablaba usaba un ángel, o era él o no hubiese sido él, era un ángel a través, era la voz de Dios que salía de ahí. Este ángel se aparece acá. Este ángel ya estaba apareciendo en Génesis, hablándole a Moisés en la zarza, dándole instrucciones. Es el mismo ángel. El libro de Salmos, en el capítulo 34, versículo 7, yo no sé si usted se recuerda lo que dice, pero dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa, es decir, él no duerme, él se queda a tu lado todos los días alrededor de los que le temen. Y los, dígalo con fuerza, y los. Y entonces, ¿por qué usted se defiende? ¿Por qué usted anda diciendo y reclamando o peleando con todo el mundo o peleando diciéndole aquí a usted no haga nada de ahora en adelante? Déjele al ángel del Señor que él arregle los problemas. Yo le aseguro que él soluciona más que usted. El ángel del Señor habla en el libro en el Génesis, en el capítulo 22, cuando van a sacrificar a Abraham a su hijo. En el acto de obediencia también habla el ángel de Jehová cuando le dice que detenga su mano, ¿se recuerda? Pero después le dice y le da una palabra a Abraham por ser obediente. Le dice que él va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y hay una palabra que yo quiero que usted la pueda llevar a su casa, que está en Génesis capítulo 22, para que vea lo que le dice el ángel a Abraham. Génesis capítulo 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Hasta el ángel de Jehová acá hace una promesa de que la descendencia, toda la descendencia también se adueñará de las puertas de sus enemigos. Y si usted piensa lo que significa eso, cuando estamos hablando de que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, hermanos, y quizás usted no se ha dado cuenta de que esta mañana usted quizás
ha venido fácil al templo, pero usted quizás no se dio cuenta que es el ángel de Jehová también que te ha cubierto, que te ha protegido en situaciones límites, en situaciones complicadas. Muchas veces pensamos que son nuestras fuerzas, que son nuestras capacidades, y es la providencia de Dios a través del ángel del Señor ahí. ¿Y qué dice? Que las puertas de nuestro mes serán cerradas. Eso es una promesa para todos nosotros. El ángel nuevamente aparece acá en Hechos y le dice a Pedro, ¿qué cosa? ¿Te recuerdas lo que hablamos la vez pasada? Lo que significaba obedecer al Señor. Lo importante de obedecer. El libro de los Hechos le dice el ángel algo. Retomamos el capítulo. Le dice, y se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, ¿qué cosa? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cíñete y átate la sandalia. Todo lo que usted está escuchando en ese párrafo son órdenes. ¿Se recuerda lo que yo le dije? Que la clave, una de las claves de la vida cristiana es la obediencia. Pero es fundamental si usted lo entiende. El ángel le dice, levántate, cíñete, órdenes. ¿Usted cree que Pedro le dijo, no, ángel, sabe lo que pasa? Que está bueno, estoy durmiendo, está muy rico acá, está un poquito pesada las cadenas, pero yo estoy bien durmiendo acá. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Obedeció. La Biblia dice que aquí está el párrafo y lo está diciendo, y el ángel le dijo, síguete, átate la sandalia, y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Todo órdenes, y Pedro no dijo ni empezó a decir quién eres tú y de dónde viniste y quién te mandó. No, obedeció, empezó a caminar. Y la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que cuando empezó a caminar, en primer lugar, las primeras cadenas ya se habían caído. Él quizás no se dio ni cuenta, porque cuando Dios hace cosas sobre tu vida, ni siquiera te vas a dar cuenta de la gloria que viene. La primera guardia la pasaron y imagínate que cada guardia era de 4 hombres. ¿Cómo puede ser que Dios tenga tanto poder que los guardias ni siquiera lo vieron? Cuando Dios está en el asunto, cuando tú le obedeces, cuando tú das tu vida y tu corazón, tus emociones, todo para el Señor, todas las cosas que pasen a tu alrededor, Él se va a encargar de superarlas, Él se va a encargar de avanzarte, de pasarte a la otra etapa. Quizás cuántos de nosotros estamos en una etapa de crecimiento y nos faltan más cosas. Bueno, el Señor hoy día te está diciendo que a través de la historia, de esta historia bíblica, el ángel pasó una vez y no lo vieron. Después que pasó eso, imagínese usted cómo lo puede haber hecho Pedro, caminando, vestido, y nadie se daba cuenta. ¿Qué poder tiene el Señor? ¿Qué poder tiene el Señor sobre las cosas que están en tus planes para este año? Yo te quiero decir hoy, esta tarde, que tú tienes planes para este año. Tú tienes planes para este año. Tienes planes para el próximo. Y no te vas a dar ni cuenta cuando esos planes se van a resolver. Ni cuenta te vas a dar cuando verás la respuesta en tu vida. Pasó nuevamente el ángel y vino la segunda guardia y pasó la segunda guardia. Oye, ¿acaso Dios solamente con una vez? No. Dios cuando empieza